Muy bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos una vez más en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. Bueno, miren lo que tengo sobre la mesa. Un par de medias súper abrigadito, ideal para este tiempo que estamos viviendo acá por la zona de Argentina, que estamos con unas temperaturas tremendas. Un frío polar increíble como hace muchísimos años no se daba en nuestro país. Bueno, muy bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por sumarse a este equipo. Así que, bueno, espero que acá encuentren las explicaciones necesarias, primero para que aprendan a tejer y también para entusiasmarlos a hacer muchísimas cosas. Acá estamos haciendo un par de medias, pero si pasás por primera vez, te invito a que recorras el canal en donde también tejemos cosas para bebés, para la casa, tejemos bolsos, bueno, muchísimos trabajos que estuvimos haciendo a lo largo de estos 2 años juntos. Dicho esto, en el día de hoy lo que vamos a hablar es un poquito del hilado, ¿sí? De los hilados que se recomiendan para hacer las medias. Vamos a hablar sobre las agujas circulares y vamos a hacer la punta, ¿sí? Vamos a aprender a montar los puntos y vamos a aprender a hacer la punta de la media. Esta punta es universal, sí, es universal. Entonces, vas a poder hacerlo para niños o para adultos. Y lo que te voy a explicar también es los puntos que tenés que montar en el caso de que sean niños y en el caso de que sean adultos, ¿sí? Solamente con 2 medidas vas a poder hacer estas medias súper calentitas para toda la familia. Bueno, dicho esto, voy a acomodar un poquito la mesa y te cuento con qué materiales vamos a utilizar. Bueno, el tipo de lana, ¿sí? Yo en este caso voy a utilizar una lana merino, que es 100% lana de oveja, súper abrigada y súper suavecita. Esto les puedo asegurar que es un algodoncito entre la piel, ¿sí? Este tipo de hilado lo puedes usar para niños, ¿sí? Es hipoalergénico. Este es lana de llama, también súper abrigada, súper resistente. Esta tiene pelito. Por ahí, para un niño, si es muy chiquito, no te la recomiendo porque puede generar algún tipo de alergia. Entonces, por ahí te conviene hacerla toda en lana merino, ¿sí? Bueno, ¿por qué utilizamos lana? Lana pura. La lana, aparte de ser abrigada, ¿sí? Genera calor en el cuerpo, lo que hace es que no transpire la piel del ser humano. Con lo cual va a mantener a nuestros pies abrigaditos, calentitos y no va a permitir esto, ¿sí? Porque al pie, al humedecerse, queda frío, ¿sí? Se moja, digamos, por una cuestión natural y se enfría. Esto lo que hace es generarnos calor. La lana pura nos genera calor en nuestro cuerpo. Vos, si no vivís en una zona fría, podés usar otro tipo de hilado. Por ejemplo, un cashmere. Las medias puedes hacerlas en algodón para el verano. O podés hacerlas en acá le decimos cashmere o en un acrílico, ¿sí? Ahí sí, ya no va a ser tan abrigada, pero si no hace mucho frío en donde vivís, podés usarlas. Yo estas medias las uso con calzado, ¿sí? No es solamente para estar abrigadito en casa. Estas son perfectas para usar a diario, ¿sí? Bueno, dicho esto, corremos un poquito por acá y vamos a hablar de las agujas. Existen agujas que son como estas de cable largo, en donde la técnica que se usa es el Magic Loop. Y también existen otras agujitas de cable corto en donde trabajas en circular. Salí Pandorita. ¿Por qué yo prefiero trabajar en Magic Loop y no en circular? Porque imagínense que trabajar con unas de cable corto necesitaría para cada talle de media una aguja en particular. En cambio, con esta yo puedo trabajar una manta, puedo trabajar un saquito de bebé, puedo trabajar un saquito de adulto. ¿Por qué? Porque en el cable me permite tener muchos puntos, ¿sí? Me da amplitud. Puedo trabajar media de chicos, media de grandes, escarpines, bueno,
lo que se les ocurra, podemos trabajar con el cable, las agujas de cable largo. También existen las agujas de cable intercambiable, pero esas son carísimas. Así que no les voy a mentir, aquel que quiera, si aprende la técnica y le gusta, puede comprarlas, ¿sí? En mi caso, yo con estas me manejo bastante bien. Estas son de bambú. ¿Por qué elegí de bambú y no de acero? Bueno, porque al momento de comprarlas, esta tenía mejor punta, nada más que por eso. Pero ustedes pueden usar también de acero, que yo tengo, las 2,75 son de acero las mías, pero tienen buena punta. Estas me encantó, son súper suavecitas. Bueno, aguja número 3 para este tipo de hilado. ¿Sí? La media tiene que ser algo cómodo, no muy grueso, porque molestaría con el calzado, y no muy finito porque por los agujeritos pasaría el frío. Entonces, para este hilado, la aguja número 3 sería lo ideal. Bueno, y después nada, las agujitas para ocultar las hebritas no se cosen, estas medias no tienen ningún tipo de costura. Y nada, las tijeras para cortar la hebra del final. Esto es parte del diseño que también me gusta. La próxima las voy a hacer al revés, ¿sí? Voy a dejar esto hacia afuera. Pero bueno, como ven, no tiene nada, nada, nada de costura, ¿sí? Acá esto, miren lo que es el talón, no molesta en absoluto. Y acá les muestro la puntera por el revés. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hacer hoy el montaje de puntos, ¿sí? Para que quede cerrada, porque hay manera de empezarlas desde arriba con otro tipo de montaje, pero hoy vamos a aprender a hacerlas desde el talón hacia arriba. Y otro día aprendemos a hacerlas desde arriba hacia abajo. Perdón, desde la puntera hacia arriba, no el talón. Bueno, comenzamos. Si vas a tejer medias de niños, en las agujas vamos a montar 6 puntos en cada aguja. Si vamos a hacer una media para un adolescente o un adulto, vamos a montar 12 puntos en cada aguja. Esto, por supuesto, puede variar, porque vos podés tener un modelo, por ejemplo, algún modelito calado o algún punto en especial que quieras hacer en la parte de arriba, en donde el montaje debería ser un número impar. Bueno, en ese caso podrías montar 11 para un adulto o 13 en cada aguja y 5 para un niño o 7, ¿sí? Pero más o menos, digamos que esos son los números estándar. 6 en el caso de que tengas que montar un número par, o 5 si es impar para los niños, y para los adultos 12 puntos en cada aguja. Y si tuviéramos que montar por el diagrama un número impar, yo montaría 13 puntos. Eso es independiente, porque lo que nos va a dar el ancho, digamos, para que quepa en cada pie, son los aumentos. Dicho esto, vamos al montaje. Vamos a preparar el hilo. Vamos a hacer una hebrita corta que va a pasar por sobre nuestro pulgar, en mi caso el izquierdo, y la hebra que viene del ovillo va a ir hacia mi dedo índice, ¿sí? Arriba de mi dedo índice, así. Entonces, con la mano sostengo los dos extremos, ¿sí? Con el resto de los deditos sostengo los dos extremos para formar esta especie de V, ¿sí? Las agujas las tenés que acomodar para que el cable no tenga ningún nudito, y una vez que te aseguras que el cable está bien acomodado, queda enrulado, pero esto no molesta para nada. Y una vez que nos cercioramos que no haya ningún nudito, ponemos las agujas en perpendicular y ahí vamos a empezar a enhebrar. La aguja que está, perdón, el hilo que está en el dedo pulgar, lo voy a insertar por primera vez en el centro de las dos agujas, ¿sí? Y ahí voy a enganchar el hilo. Me ayudo con la mano derecha para sostener las agujas y que esto no se me desarme. Entonces, el hilo que está en mi dedo índice va a ir hacia abajo, ¿sí? Lo voy a llevar hacia abajo y voy a envolver la aguja de abajo, ¿sí? Abrazo la aguja y salgo por el medio, por el centro de las dos. El hilo que está abajo o en mi pulgar lo voy a insertar, lo voy a llevar al centro de las dos agujas y lo voy a llevar hacia arriba para abrazar la aguja de arriba. Repetimos,
con el hilo que está hacia arriba, vamos a abrazar la aguja de abajo hacia el centro y por el centro vamos a salir. El hilo que está debajo vamos a insertarlo por el centro y lo vamos a llevar hacia arriba. El hilo que está arriba envuelve de abajo hacia el centro la aguja de abajo. Y el hilo que está abajo envuelve la aguja de arriba desde el centro hacia arriba. Lo repito una vez más y despacito. El hilo que está arriba va hacia abajo de las dos agujas, o sea, al contrario, ¿sí? Está arriba y lo llevo abajo. Abrazo la aguja de abajo y saco el hilo por el centro. Y el hilo que está abajo lo inserto por el centro para envolver, ¿sí? O abrazar la aguja de arriba y lo saco hacia arriba. Una vez más, el hilo de arriba envuelve y abraza a la aguja de abajo. Y el hilo de abajo abraza a la aguja de arriba. Acá, digamos que el protagonista es el centro de las dos agujas, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez más. El hilo que está arriba envuelve la aguja de abajo. Para envolver, voy a envolver de abajo hacia el centro. El hilo que estaba abajo va a envolver a la aguja de arriba desde el centro hacia arriba. Y esta es la manera porque ven que ahí queda bien cerradito. Ya está cosido. Ya tenemos la parte de adelante y la parte de atrás de la media ya cosida con esto, ¿sí? Lo acabamos de coser con estos movimientos. Entonces, como yo estoy haciendo una media de adulto, me quedo montando los 12 puntos y nos vemos para ver cómo se teje esta famosa puntera. Una vez que monte los puntos, cuento, ¿sí? Que no me haya saltado, que tenga los 12 en cada aguja, sostengo y voy a acomodar un poquito hacia atrás, sin miedo, y acá voy a hacer un pequeño nudito. Un nudito. Siempre traten de que les quede un poquito de hebra, ¿sí? No lo hagan justito porque se va a desarmar. Esto después lo vamos a ocultar para que después la media al lavarla no se desarme. Bueno, ahora vamos a girar, ¿sí? Esta hebrita que nos quedó en este momento hacia la izquierda la vamos a llevar, o sea, vamos a girar las agujas, las vamos a acomodar y vamos a hacer que este hilo cortito nos quede hacia la derecha. Y vamos a empezar a tejer en Magic Loop. La aguja que está por debajo sale, ¿sí? Llevamos los puntos hacia el cable y con la aguja lo manejamos como cada uno se sienta más cómodo, más cable o menos cable, y ahí empezamos a tejer como si esto fuese una aguja recta. Vamos a tejer todos puntos jersey derecho. Tengo 1, 2, 3, 4. Ven que yo estoy sosteniendo con mi mano izquierda esa hebrita chiquita para que el primer punto no se abra. Igual tiene el nudito, pero me cercioro, igual no pasa nada si se abre porque lo ajustamos. El tema es que como yo me quedó medio cortito la hebra, no quiero que se me desarme y tengo que volver a empezar. Ahí ya está, ya lo tengo asegurado, así que ya lo suelto. Bueno, tejo todos los puntos en jersey derecho de la aguja de arriba. Ya tengo media vuelta. Ahora tengo que tejer los que están abajo y para eso lo que tengo que hacer es volver a girar, que las agujas me queden hacia mi derecha, ¿sí? Porque yo soy diestra. Entonces lo que voy a tejer siempre va a estar del lado de arriba y lo que voy a hacer es pasar el cable sin miedo, los llevo hacia atrás para que los
para subir esos puntos arriba de mi aguja. Y esta la libero, ¿sí? La aguja de abajo la libero. ¿Cómo hago? Sin miedo, porque los puntos no se van a salir. Llevo el cable hacia adelante y cuando yo estoy cómoda para maniobrar con las agujitas, ahí empiezo a tejer la hilera de arriba. Ajusto un poquito, no mucho, ¿sí? O sea, traigo un poquito la hebra. No la dejo ni muy floja ni muy apretada. Si la dejo apretada, no va a pasar después el cable. Y si la dejo floja, va a quedar un hueco. Entonces, esto, como todo, es práctica. Así que si tienen agujas circulares, que las tienen ahí en algún cajón tiradas, bueno, hoy es el día ideal para sacarlas, saquen algún hilo o lana, lo que tengan para practicar, así que vayan montando los puntos y practican esto, ¿sí? El hecho de hacer el Magic Loop para empezar a sentirse cómodos con la tensión y demás. Entonces, hice primero tejí una parte, después tejí la otra, ahora sí ya tengo toda una vuelta completa. ¿Sí? Ya está cosido, ven que acá es una sola pieza. ¿Qué pasa si me pierdo? El hilo que viene del ovillo siempre es el que ya tejí y es el que tengo que tener con la aguja hacia abajo. Y lo que voy a tejer, ¿sí? lo que me faltaría tejer siempre va a estar en la aguja de arriba y siempre recuerden las puntas para los diestros mirando hacia la derecha, las puntas de las agujas. De nuevo, vuelvo a llevar los puntos hacia atrás, ¿sí? El cable hacia atrás para que los puntos vayan arriba de la aguja, de arriba, y ahí ya estoy en posición de liberar la aguja de abajo y empezar a tejer con los puntos que están en la aguja de arriba. Ahora vamos a hacer el aumento para empezar a formar esa punta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una vuelta la vamos a hacer sin aumentos, una segunda vuelta con aumentos, una tercera vuelta sin aumentos y vamos a tejer todos los puntos. En la cuarta vuelta volvemos a hacer un aumento, es decir, vamos a hacer aumentos, hilera o vuelta de por medio. Acá ya nos tocaría el aumento. Yo por lo general lo que hago es, esta hebrita la llevo hacia adelante y la dejo ahí, hacia afuera, digamos. Después la vuelvo a entrar y la vuelvo a ocultar. Pero al principio, para no poner marcador, yo la dejo hacia afuera para indicarme que acá comienza la vuelta. Porque a medida que vaya creciendo, después me voy a ir como perdiendo. Entonces, libero la aguja que está debajo y vamos a hacer el aumento. Yo lo hago así. A veces lo varío, pero ahora lo vamos a hacer simple. Dejemos el primer punto en punto jersey. Vamos al segundo punto y yo lo que hago es levantar esta hebrita de la vuelta de abajo, la subo a la aguja que tengo arriba y ahí, una vez que está acomodado, lo tejo en jersey. Van a escuchar ruiditos, pero es que estoy grabando en otro lado, estoy más cerca de la calle, entonces por ahí vibran por el tráfico las puertas. Bueno, ya tengo mi primer aumento. Ahora continúo tejiendo todos los puntos en punto jersey. Hasta que llego al final, un punto antes de llegar al final. ¿Sí? Acá me quedó un punto por tejer. Y ahí vuelvo a hacer lo mismo. Agarro con la aguja que tengo hacia que sería la aguja de abajo, que en este momento está hacia mi derecha. Levanto esa hebrita, la subo a la aguja que está arriba, la acomodo, la suelto y ahí lo tejo. Lo tejo normal, no lo tejo retorcido ni nada. Ahí va. Ya hice un aumento del lado derecho y un aumento del lado izquierdo de la mitad de la vuelta. ¿Por qué tengo la mitad de la vuelta? Porque mi hebra está hacia mi derecha. Vuelvo a girar, voy a llevar hacia arriba, la aguja hacia arriba de lo que tengo que tejer. Acá se enredó, pero ahí está. Tiro la aguja hacia atrás, subo los puntos para poder tejerlos, ¿sí? Los acomodo en la aguja de arriba y libero la aguja de abajo. Sin miedo, tiro. Y ahí me acomodo y hago. Esto
Si se les enrieda, muévanlo. Lo mismo pasa acá, si a esto se les empieza como a hacer un choricito, una trenza, bueno, muevan, ¿sí? Muevan acá, acomoden la aguja, acomoden el cable, esto no se va a soltar. Así que ven, yo estiro un poquito y veo, si acá me queda cómodo, lo tejo. Si no me queda cómodo, doy vuelta, ¿sí? Giro y de vuelta la aguja. Acá me quedaría incómodo. Trato de que el cable siempre quede hacia abajo. De nuevo, el primer punto lo tejo en jersey. Ajusto un poquito. El segundo punto, voy a buscar la hebra que está ahí abajo. Ahí se ve bien. La subo a la aguja y ahí lo tejo como punto normal. Ahí se me enganchó una hebrita. Ahí. Ahí está. Tejo. Sigo tejiendo hasta que llego al otro extremo. Y cuando me falte, me quede un punto en la aguja que estoy sosteniendo con mi mano izquierda, ahí vuelvo a hacer el aumento. Ya llegué y ahí de nuevo busco esta hebrita, la subo sin miedo y lo tejo. Si los puntos se estiran un poquito no pasa nada, porque después se acomodan. Listo, ya terminé la vuelta completa de aumentos. Ahora esta me toca sin aumento, de nuevo. La aguja, el hilo que viene del ovillo siempre queda hacia abajo, en la aguja, enganchada en la aguja de abajo. Y tejo lo que está hacia arriba. ¿Sí? Lo que me falta tejer es en la aguja que está hacia arriba. Acomodo, subo los puntos, libero la aguja de abajo. Y ahí esta vuelta es un punto en cada punto de base. De nuevo, la hebrita la saco para no perderme si no la ponen en un marcador. ¿Ven? Acomodo y acá una vuelta de puntos simples. No hago aumento. Y así se va a ir formando esa bolsita en donde después van a ir nuestros deditos. También se puede hacer para un bolsito esto, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a hacer estas medias. En realidad, miren, les cuento, hace tanto frío que las empecé a tejer y dije, lo vuelvo a grabar, porque esto yo ya expliqué cómo tejer medias, pero dije, bueno, lo vamos a dividir y lo vamos a hacer por separado. De nuevo, voy corriendo el cable, la aguja de arriba, acomodo. Escuchan ruiditos, es Mora que está durmiendo y ronca. Libero la aguja de abajo y tejo mi otra mitad. Ven que esto quedó así, entonces lo voy como acomodando con el dedo, lo voy subiendo ahí, lo sostengo como para que al tejer yo pueda, ven, traer la hebrita y esto, miren, ven que se va como subiendo ahí, lo subo un poquito y ahí se va cerrando. Por eso les digo que es práctica. La primer media era un queso gruyère, toda llena de agujeros, pero bueno. Como Penélope tejí y destejí hasta que las medias salieron. Bueno, en la próxima nos tocan los aumentos. Continúo acá, tejo todos los puntos. La ventaja de esto es que siempre tejemos en derecho, ¿sí? El revés se arma solito. ¿Ven? El revés queda. No tenemos que tejer. Entonces, vuelvo a acomodar la aguja de arriba y ahora de nuevo vamos a hacer aumentos. ¿Sí? Acomodo. Libero la aguja de abajo para poder tejer. Vuelvo a acomodar. Me fijo que el cable no esté todo enroscado y me dificulte el tejido, ¿sí? O la pasada. Entonces, de nuevo, aumento. Esto lo voy a traer hacia acá para que no me moleste. Primer punto, lo tejo en jersey.
En el segundo punto, antes de tejerlo, voy a levantar la hebrita que está por debajo, la subo, la acomodo y la tejo. Listo, ya está mi segundo aumento. Continúo tejiendo. Y cuando lleguemos otra vez al último punto, hacemos el aumento. Acá si esto se quiere abrir, no importa, ¿sí? Si se baja, no importa. Yo me pongo cómoda. Ustedes tienen que estar cómodas para tejer ustedes. Entonces, sí, cuando giro y hago el primer punto, sí, ahí lo acomodo para que esta partecita se vaya cerrando, ¿sí? El lateral se vaya cerrando. Entonces tejo, tejo. Llegué al último punto y ahí hago lo mismo. Levanto la hebra que está, digamos, de la vuelta anterior, la subo, la acomodo en la aguja y ahí la tejo. Ya tengo 2 aumentos más, uno de cada extremo. Giro, voy a tejer la parte de arriba, ¿sí? La aguja que está arriba, entonces el cable lo llevo hacia atrás, lo acomodo sin miedo, porque el hilo no se rompe. Si ajustaron demasiado, hagan un poquito de fuerza y ya. Entonces, ahora sí, como voy a empezar a tejer, primero libero la aguja. Y esto al principio va a tender a irse hacia arriba, entonces lo acomodo, libero la aguja, acomodo, ¿sí? esa bolsita. Con mi índice me ayudo y lo sostengo. Ahí, entre el índice, el pulgar y el anular lo voy sosteniendo. Y ahí de nuevo acomodo mis cables. ¿Ven? Se hizo un nudo, pero yo tiré, lo desarmé. Y ahí de nuevo acomodo y tejo. El primero. Vuelvo a sostener esa bolsita para que no quede abierto el lateral. Tejí el primero y en el segundo voy a levantar la hebrita de la vuelta de abajo. Y ahí estoy haciendo el primer aumento de esta mitad o de este extremo. Tejo, continúo tejiendo. Si quiero lo sostengo, si no lo libero. Vayan ustedes buscando su método para estar cómodos. Y cuando llego al último punto, vuelvo a levantar la hebrita de abajo y ahí ya completé esta vuelta con los 4 aumentos, 2 de cada extremo, primero de una mitad y después lo de la otra mitad. Llegué al último punto, busco de nuevo, busco esa hebra. Por eso yo, vieron que les dije que me quedé con estas agujas porque tenían buena punta. Busqué la hebra, la subo, la acomodo en la aguja izquierda y ahí lo tejo normal. Y ahí ya se va formando, miren, la bolsita. Continúo haciendo este trabajo. Una vuelta, dejo todos los puntos, en la siguiente hago aumentos. Hasta que llego al ancho. Si tengo la posibilidad, lo pruebo. Si esto cubre todos mis dedos, esta bolsita cubre todos mis dedos, listo. Hasta ahí llegué. Esta medida es para mi esposo que calza 43, tiene el pie finito. Vieron que los hombres no tienen por general el pie muy gordito. Bueno, le puse hasta llegar, o sea, hice aumentos hasta llegar a 30 puntos en cada aguja. Partí de 12 y hice aumentos de por medio, y vuelta de por medio, hasta tener 30 en cada aguja. 30 para la parte de arriba, 30 para la parte de abajo. Entonces yo voy a continuar haciendo los aumentos, en el último nos volvemos a encontrar y ahí les voy a explicar. Bueno, y ahí vamos a terminar el video. Vamos a dejarlo así para que practiquen esto, ¿sí? De hacer el Magic Loop, de montar los puntos y de hacer los aumentos, ¿sí? Vayan haciendo eso si tienen ganas de hacer medias. Y en el próximo video seguimos.
Bueno, como les dije, nos juntamos acá en la última vueltita, entonces ya hice, esta me tocaba aumento, entonces repetimos, ¿sí? Recuerden levantar el punto ese que está negrita de abajo. Bueno, vieron que es bien fácil hacer la punta, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es, nada, poder medirlo, ¿sí? Tienen que entrar en esta bolsita todos los deditos. Si no tienen para medir, ¿sí? Ven que queda ahí una bolsita, vamos a correr ahí para que no se escape nada. ¿Ven? Nos queda una bolsita donde van a ir nuestros deditos de los pies, súper calentito. Si no tienen para medir, vamos a suponer que se lo quieren hacer a un familiar y no tienen para medirlo. Bueno, nada, lo ideal sería que vamos a suponer que se lo quieren hacer, no sé, a un sobrino, entonces, bueno, cuando lo vean, díganle que apoye el piecito, el pie, sobre un cartón o sobre una hoja de papel, lo marcan, lo recortan y ustedes ya lo tienen listo como para ir probándolo. ¿Cómo lo van probando? Bueno, apoyándolo así como si fuera uno de esos moldes que hacemos cuando manejamos telas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Recuerden que esto cede, ¿sí? Esto cede y bastante, la lana siempre cede. Entonces háganlo justito. Y si lo van a probar, lo mismo, ¿eh? Háganlo bien justito, no que les quede así como muy suelto porque después les va a rozar cuando uno camine, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video donde les voy a enseñar cómo hago yo el cambio de color. Antes de terminar con este tutorial, les quiero decir dos cosas. Para esta primera parte, traten de no hacerle mucho dibujito, por lo menos no en la parte de la planta y en la puntera, porque eso puede generar alguna molestia, ¿sí? Siempre trabajen con punto jersey. En la parte de arriba podríamos hacerle algún trabajito si quisiéramos y ya en la parte de arriba de la caña no pasaría nada, pero tanto en el talón como en la puntera y en la parte de abajo donde uno apoya cuando va caminando, traten siempre de hacerlo en jersey, ¿sí? Para mayor comodidad y para que, bueno, nada, no moleste realmente. Así que bueno, no saben lo que es esta media. Miren, me tuve que poner otro buzo. Ya voy por el tercero, está haciendo muchísimo frío. Así que bueno, ya nada más que al colocarlo en la mano, esto es súper calentito. Así que bueno, practiquen, ¿sí? Les dejo acá el videíto para que puedan practicar, practiquen mucho, no dejen de hacerlas. Es un placer tejerse las medias 1. No solo eso, sino que pueden utilizar los restos, ¿sí? Ahora van a ver en el próximo video, cuando hagamos el cambio de color, lo fácil que es. Y pueden utilizar restitos que vayan teniendo y las pueden hacer rayadas, por ejemplo. Así que, bueno, nada. Y les voy a enseñar después, a lo último, a bordarlas. A ver si las podemos bordar, tanto para hombre como para mujer. En este caso vamos a bordarlas de hombre. Van a ver que quedan re lindas. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, que los haya entusiasmado a trabajar esto de las puntas. Es súper fácil, súper fácil. Así que anímense a las agujas circulares. Si tienen algunas por ahí, practiquen. Si están decididos, cómprense unas buenas agujas, ¿sí? Traten de que tengan la punta, como les dije anteriormente, una punta finita para poder enganchar bien, para poder tejer. Por ahí la inversión al principio es un poco costosa. No tanto les diría, no es que tampoco es wow, qué costoso, pero nada, si no tienen para practicar, bueno, ya y están decididos a hacer, por ejemplo, medias, cómprense un buen parcito de agujas circulares. Y bueno, nada, practiquen con el hilado que tengan y después más adelante, una vez que ya se ponen canchero, que esto en 2 o 3 veces, como mucho, se aprende enseguidita. Y miren qué lindo que queda. Miren que es súper sencillo hacer esos aumentos y queda súper prolijito. A mí me encanta. Y queda re lindo acá al costado. Y queda como un dibujito a la media. Estos son todos nuestros aumentos.
Esto es parte de la lana, ¿eh? Esto que ven acá, que parece un nudito, no es nudito, es que es la lana que siempre tiene alguna rugosidad. Ven, de este lado no. Nada, por ser lana natural, ¿sí? Es así. Pero no molesta para nada porque es, ay, no, no, si la pudieran tocar no saben lo suavecito que es esto. Es como la piel de los bebés. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es como la piel de los bebitos cuando recién nacen, que son tan suavecitos, tan esponjositos. Así que bueno, nada, combinen, vayan buscando y practiquen, practiquen, no se van a arrepentir, yo sé lo que les digo, hagan medias, vamos a hacernos de club de fan de medias. Así que bueno, nos veo la próxima clase con el cambio de color y hacemos nada, para hacer el talón, ¿sí? Porque esto de acá arriba es continuar con la bolsita. Pero si ustedes no van a hacer cambio de color y les quedó prolijita la punta, bueno, sigan, ¿sí? Sigan hasta a ver, ¿cómo les explico? Hasta que lleguen al empeine, ¿sí? Esto sería antes de llegar a la pierna, ¿sí? A subir en la pierna, bueno, hasta ahí pueden llegar, porque ahí vamos a hacer la parte del talón si se animan. Y si no, nada, lo continuamos juntos la próxima clase. Bueno, gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero haber sido súper clara. Si no, cualquier cosa ya saben, en comentarios me dejan sus dudas y yo con gusto se los respondo. Después, al final, vamos a ver cuánto pesa. Les aseguro que nada. Nos vemos la próxima. Besitos.